Buenos días. Hoy continuamos nuestro ciclo con la descripción de los mecanismos que funcionan para regular la temperatura corporal, los mecanismos de la termorregulación. Ya habíamos mencionado algunos de ellos, vamos a ver ahora todo el conjunto y ver cómo funciona. La temperatura de los órganos del interior del cuerpo humano debe estar bien regulada para que su funcionamiento sea óptimo. No funciona igual el corazón a temperaturas elevadas o bajas que a temperatura normal, no funcionan igual los pulmones. Ya veremos que algunos síntomas dependen también del calor que tienen estos órganos. Por ejemplo, la falta de aire. Cuando hace mucho calor, ¡ay, qué falta de aire tengo! Y la falta de aire es por el calor, nada más. Bueno, para que el funcionamiento del cuerpo sea óptimo, la temperatura tiene que estar bien regulada y sobre todo, esto es muy importante, para el cerebro. El cerebro no funciona igual a altas o bajas temperaturas que a temperaturas normales. Estructuras muy vulnerables son las estructuras del encéfalo. Estructuras que pueden ser dañadas por variaciones no muy amplias de temperatura, o sea, la temperatura corporal un poco elevada, pues puede ya producir daño, primero funcional, después de estructura, daño permanente, de estructura del encéfalo, del cerebro, de la zona que está encerrada dentro de la cabeza. Y temperaturas muy bajas pueden tener el mismo efecto. El encéfalo, que también está un poquito menos protegido, vamos a decir así, desde el punto de vista térmico que el resto de los órganos del cuerpo, pues sufre un poquito más con las variantes extremas de temperatura. Cuando la temperatura es muy elevada, un ejemplo, las personas pueden estar fiebre, pues estoy hablando de fiebre, pueden estar confusas, primero empiezan a decir bobería, como decimos nosotros, porque empiezan a delirar, a hablar de cosas que no son y pierden, hasta pueden llegar a perder la conciencia. Decimos, oye, que mira qué mal está con la fiebre esta, que mira cómo está hablando cosas que no son, como está hablando bobería. La sangre, cuando recorre el cuerpo, varía la temperatura, según el área por donde se encuentra. Hay áreas que están produciendo más calor, pues entonces la sangre pasa por allí y se calienta. Hay áreas más frías, pues la sangre pasa por allí y se enfría. La sangre es uno de los mecanismos más importantes para transmitir calor de una parte del cuerpo a otra parte. Los órganos que están en funcionamiento, la piel, los músculos, las estructuras del cuerpo que están en contacto con el exterior, como nariz, orejas y partes distantes de las extremidades, ganan o pierden calor constantemente, en dependencia de la ganancia o pérdida de calor por el organismo. Por ejemplo, usted tiene el momento digestivo, el intestino está trabajando produciendo más energía. El corazón siempre está trabajando y siempre está produciendo energía, como es lógico, ¿no? Los músculos, cuando usted está haciendo ejercicio, pues producen más energía. Y ahora, la piel y las mucosas, pues entonces están en contacto con el exterior. Si la temperatura exterior es inferior a la nuestra, pues ellas pierden un poquito de energía, pierden calor. Si la temperatura exterior es superior a la nuestra, la piel se calienta y estamos ganando calor. Nosotros decíamos que teníamos alrededor de 37 grados centígrados, si la temperatura externa es de 40 a 41 grados centígrados, el calor pasa de los objetos que están fuera hacia nosotros mismos. La sangre es el principal transportador de calor desde el compartimento interior, desde los órganos que están dentro del cuerpo, hacia la piel. ¿Cómo lo transporta? Por medio de convección, es decir, el transporte se hace porque la sangre que circula por todo el cuerpo va moviéndose en una dirección específica y va moviéndose sobre todo hacia la piel cuando hace falta perder calor o va huyendo de la piel hacia el resto del cuerpo cuando hace falta retener calor. Hablaremos de eso. La sangre llega a todas partes, atraviesa todos los órganos internos que producen calor durante el proceso metabólico por la piel, pasa ya por la piel y en la piel capta el calor del medio externo con la temperatura superior. En su recorrido, la sangre pasa por una estructura muy importante, el cerebro. Ella va pasando por todas partes, pero entonces ella pasa por una estructura muy importante. Esa parte importante es la parte que regula nuestra vida vegetativa, que esa vida vegetativa son las funciones que no son conscientes en el organismo, funciones que incluyen presión arterial, respiración, etc. Y esa parte del encéfalo, esa parte muy importante, se llama hipotálamo. ¿Por qué? Porque está debajo del tálamo. Hipo, debajo, tálamo. Está situada en el centro del cerebro, en la parte inferior del encéfalo. Ahí, ahí mismo, en el mismo medio, bien protegida por todas partes. Y regula nuestra vida no consciente. Y entre las situaciones que regula, entre los mecanismos que tiene para regular, se encuentra la regulación de temperatura. Ahí hay un termostato. Este termostato mide la temperatura. ¿En qué grado? No, no sé. Yo creo que la mide en un grado que nosotros no conocemos. No es ni Celsius ni Fahrenheit. Bien, entonces mide la temperatura corporal y entonces de acuerdo con la temperatura corporal va a informarle al centro de regulación de temperatura del hipotálamo, que es un centro de neuronas, de células nerviosas bien estructurado, que va a decir qué vamos a hacer. Él va a mantener la temperatura corporal, su función es esa, regular la temperatura corporal dentro de límites óptimos. El hipotálamo
Es una estructura muy interesante. En ella existen grupos de células nerviosas que controlan y regulan funciones muy importantes. Ya hablamos del ciclo sueño-vigilia. También regula el apetito, regula la sed. Directo o indirectamente controla la mayoría de las secreciones de hormonas. Algunas hormonas las produce directamente, muy pocas, ¿no? La vasopresina, hormona antidiurética, la hormona que produce para el parto, hormonas para el parto, la oxitocina, e indirectamente por medio de factores de regulación va a activar toda la producción de hormonas de la hipófisis anterior. El hipotálamo tiene todas esas funciones. Y así tiene que ver, tiene una relación muy directa con alteraciones del metabolismo del organismo a corto y mediano plazo, tiene relación con los ciclos menstruales, tiene relación con el desarrollo sexual y tiene relación para el control de la temperatura corporal. El hipotálamo influye, ya lo dije, en secreciones de hormonas directamente, produce algunas hormonas, dos de ellas directamente, y va a influir indirectamente por medio de las hormonas que él estimula a producir sobre otras hormonas que se producen en el organismo. Por ejemplo, la secreción de hormonas por ovarios y testículos están influenciadas por hormonas que se producen en la hipófisis anterior por indicación del hipotálamo, que dice ahora vas a producir esta hormona y esa hormona va a actuar sobre hormonas que se producen en ovarios, testículos y otros lugares. Bien, regula directa o indirectamente la casi totalidad de las funciones en las que no interviene nuestra voluntad. Fíjense, la vida animal o vida vegetativa, las funciones inconscientes de nuestro cuerpo, presión arterial, respiración, etc. La vida vegetativa. El centro regulador de la temperatura del hipotálamo recibe constantemente información del nivel de temperatura corporal y actúa en consecuencia. Regula mecanismos para pérdida o para conservación de calor, de acuerdo con las necesidades. Vamos a comenzar cómo se regula la temperatura por el hipotálamo y después pasaremos a explicar los mecanismos que se activan para mantenerla constante, que ya hablamos un poco de algunos de ellos en el programa anterior. Una vez identificada la temperatura corporal por el centro termorregulador del hipotálamo, si está en sus límites normales, bueno, todo sigue igual. La vida sigue igual, como decía Julio Iglesias, pero si está fuera de estos límites, entonces se activa un mecanismo de regulación. La vida de regulación de la temperatura es fundamentalmente por mecanismos dependientes de vía nerviosa, el llamado sistema nervioso autónomo, que tiene dos tipos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático también se llama adrenérgico porque la secreción fundamental es adrenalina, no la adrenalina. Si en un término determinado no se consigue regular la temperatura por estas vías, entonces empiezan a segregarse hormonas que participan en la regulación más lenta, pero mantenida. Y como digo, empiezan a segregarse, también pudiera decir, o empiezan a dejar de segregarse algunas hormonas para dejar de producir calor. Eso depende de una serie de factores. Las órdenes que imparte el hipotálamo se transmiten por vía nerviosa para la regulación rápida y por vía hormonal para la regulación a largo plazo. No es que sea lenta, es que para mantenerla por mucho tiempo, sobre todo personas que viven en ambientes muy calurosos o ambientes muy fríos. Los investigadores han propuesto tres teorías. Bueno, la teoría estamos llenos de todo tipo de teorías, y de todo tipo de teoría para todas las cosas. Teoría que hace cualquiera. El problema es que la teoría se demuestre que es cierta. Y estas tres teorías van a analizar cómo se efectúa la regulación. En dos de ellas, no vamos a hablar en detalle, en dos de ellas se considera que el ajuste se hace teniendo en cuenta la temperatura corporal y su intención. La intención del ajuste es mantener la temperatura dentro de límites normales. Tiene lógica. Pero la tercera plantea que lo que se regula es el contenido total de calor del cuerpo, no la temperatura, sino el calor como magnitud, como todo el calor del cuerpo. Y esto entonces considera que la temperatura es solo la forma de expresión del calor corporal. O sea, o regulamos el calor temporal, es una teoría, calor total, o regulamos la temperatura, es decir, la expresión del calor temporal, y hay dos teorías para esto. ¿Cuál es cierta? Dejemos a los investigadores dilucidar si fue primero el huevo o la gallina. Nosotros no sabemos. Entonces cuando lo demuestren, que nos lo digan y que nos lo demuestren. Pero cuidado, en caso de temperatura, el huevo puede hervir o la gallina puede quemarse. Y entonces, bueno, pues tenemos que analizar bien. Y esto es broma, no se preocupe. En esencia, las teorías actuales consideran que la regulación de la temperatura corporal se efectúa por un mecanismo de sensores múltiples. No era tan sencillo como antes decíamos, no, este es el termostato. No, el termostato es parte, pero hay una serie de sensores en muchas partes del cuerpo y todos ellos van a informar al centro regulador de la temperatura cómo anda todo por todas partes, cómo está la temperatura en todas partes del cuerpo. Ya no es tan simple como decíamos, llegó la sangre caliente o fría al hipotálamo, el hipotálamo dice, el cuerpo está como está la sangre que me llegó a mí. No, no es así. ¿Por qué? Porque hay sensores de calor
en todo el cuerpo y le va a informar primero al tálamo y el tálamo pasa la información que necesita el hipotálamo. Esa es una parte que se ha ido investigando y entonces el hipotálamo recibe información ya no solamente por la vía del termostato de sangre, con muchas otras vías, piel, órganos, ya él sabe cómo está la temperatura en todas las partes de nuestro cuerpo. Y eso hace que este proceso de regulación de temperatura sea un poquito complicado, pero muy bien balanceado. El calor del cuerpo se modifica en condiciones fisiológicas por dos tipos de fuentes. En primer lugar, fuentes externas, la temperatura del medio ambiente, que puede ser de dos tipos. A, natural, calor o frío del ambiente. Estamos en verano, estamos en invierno, hace más frío, hace más calor. Dos, fuentes no naturales como el fuego, los ambientes muy calientes como hornos industriales para las personas que trabajan ahí, el horno del pan, calderas para el calor y para el frío pues tenemos neveras, ambientes refrigerados, etc. Así que la temperatura del cuerpo se modifica por fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes externas, naturales, temperatura medio ambiente, y no naturales. Por estas vías el calor se transmite del cuerpo o del cuerpo al medio externo. O sea, hay una interrelación del cuerpo con el medio externo y entonces esta interrelación es la que regula la temperatura. Ya hablamos de radiación, hablamos de convección y hablamos de conducción. Así que no vamos a repetir eso. Fuentes internas, ¿cuáles son? En primer lugar, la producción de calor por los procesos químicos metabólicos de los órganos del cuerpo. Es muy variable y eso varía de acuerdo con el grado de actividad de estos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en periodo digestivo, pues el sistema digestivo, el intestino va a producir más calor. Si estamos en periodo de ayuno, pues el intestino produce menos calor, aunque nos llama que tenemos hambre, ¿no? Pero no produce calor. Segundo lugar, la producción de calor producido por la actividad muscular. Cuando estamos también en actividad muscular, pues entonces producimos más calor. Pero este calor también pues tiene varias variantes, ¿no? Depende del grado de músculo que estemos, de los músculos que estemos utilizando, depende del tipo de calor, depende de la disipación, depende de muchos factores. Pero básicamente el calor producido por la actividad muscular es una fuente muy importante de calor interno. Hay dos tipos de formas de termorregulación. Ya vimos la fuente de calor, fuentes de calor, fuentes de pérdida, fuentes de producción de calor, fuentes de pérdida también, las externas, pero bueno, fuentes de producción de calor básicamente. Son dos los mecanismos para mantener la termorregulación. El primero de ellos es la termorregulación comportamental, que ya hablamos algo de ella, y el segundo la termorregulación autónoma. La termorregulación comportamental, ya hablamos algo de ello, son los mecanismos conscientes que tenemos nosotros. Es verano, ropa más ligera, es invierno, ropa mejor protegida, vamos a encender el aire acondicionado si lo tenemos, vamos a poner ventilador si no lo tenemos, vamos a coger un abanico si no tenemos ni ventilador o no hay energía eléctrica. Y entonces todo esto es el comportamiento del ser humano para disipar o conservar su energía. O vamos a ir hacia un lugar donde esté más fresco, vamos a ir hacia un lugar más caliente, etc. La termorregulación autonómica consiste en la regulación de temperatura por acción del sistema nervioso autónomo, que ya hablamos, que está controlado por el hipotálamo, es la vía de regulación rápida que tiene el hipotálamo, que puede ser parasimpático o simpático, generalmente es el simpático el que interviene en la regulación de la temperatura, y esto ejecuta sus acciones, como lo dice, de forma autónoma, es decir, nosotros no somos conscientes de lo que está pasando, el hipotálamo le ordena al sistema nervioso que transmita cierta información, esa información tiene ciertas consecuencias que nosotros las sentimos, pero no podemos controlarlas. El control, por ejemplo, del sistema autonómico tiene dos mecanismos también. Estamos dicotomizando todo esto. Y estos son, en primer lugar, actuar por medio de la disipación del calor. El sistema autonómico disipa el calor y el otro la variación de producción y conservación de calor. Uno, disipar el calor. Vamos a perder calor. Ya vimos los tres mecanismos de disipación de calor, pero bueno, vamos a mencionarlos ahora de nuevo dentro de un momentito. Y el otro es, producimos más calor o disminuimos la producción de calor. De los mecanismos de pérdida de calor, bueno, vamos a recordar que son por evaporación, que era perspiración insensible y sudoración, y por pérdida al exterior, y ahí tenemos la radiación, conducción y convección. Los mecanismos que ya mencionábamos, solo estoy refrescando los mecanismos. Ahora, la generación de calor se produce por dos vías. Cuando nos hace falta, porque hace frío, que tenemos que producir calor con gran rapidez, la vía rápida,
que es la producción a corto plazo por el temblor del cuerpo y la disminución de la circulación de la sangre en la piel y tejido periférico. Esto disminuye la pérdida de calor por los mecanismos que ya explicamos de radiación, conducción y convección. Es decir, está haciendo mucho frío. ¿Qué pasa? En primer lugar, disminuye la circulación a nivel de la piel, disminuye la evaporación, disminuye los tres mecanismos estos que hablábamos también de la pérdida por no evaporativo, y entonces pues la piel está fría, sentimos más frío. Y al mismo tiempo empezamos a producir más energía, y esa producción de energía va a hacer que el cuerpo tiemble, tirite. Y entonces decimos que frío hace, estamos temblando, y hace frío. Y estamos temblando, ¿por qué? Para producir calor, para generar más calor y hacer que disminuya el frío que estamos sintiendo. Y hay una vía lenta que mencionamos también, que es la vía química, entonces se activan hormonas metabólicas, distintos órganos empiezan a producir mayor cantidad de calorías, el hígado libera sustratos para que los músculos puedan trabajar con mayor, o sea, sustratos son un alimento sobre lo que se va a obtener energía en otras partes del cuerpo, entonces todos estos mecanismos influyen para mantener el calor o perder. Cuando nos sorprende el frío, la sangre fría llega al centro de regulación de temperatura, se activa la vía rápida, comenzamos a temblar, aparece la piloerección. ¿Saben qué es la piloerección? Lo que dice que se me puso la piel de gallina, el erizamiento. Y si la temperatura es muy baja, la piel se enfría, cambia de coloración, adopta un tinte un poquito azulado, temblor, piloerección y vasoconstricción. Los tres mecanismos más rápidos. Temblamos para producir calor. La piel se eriza, ¿para qué? En otros animales es muy importante, en el hombre menos, porque cuando nosotros levantamos los pelos se levantan, queda un espacio de aire entre la piel y la parte de superior de los pelos, y ese espacio de aire que se calienta en contacto con la piel, pero no se pierde ese calor porque los pelos lo protegen, y es un mecanismo de crear un abrigo natural para proteger nuestro calor interno en tiempo de frío. Eso no lo sabían, ¿eh? Bueno, eso es importante, pero sobre todo en animales. En el hombre, como tenemos tan poco pelo, pues no es tan importante. La mayor parte hay gente que tiene sin mucho pelo, y entonces, bueno, puede ser un poquito más importante. Con estos mecanismos, tiritación, piloerección y ¿qué más? Ya producimos calor, y la vasoconstricción, recuerden, producción de calor y disminución de la pérdida. La disminución de la pérdida es la constricción de los vasos sanguíneos de la piel. El aumento de la producción de calor, erizamiento. La conservación de calor también incluye la piloerección. Con todos estos mecanismos vamos entrando un poquito en calor. Y como vamos entrando un poquito de calor, decimos, se acostumbró al frío, me acostumbré al frío, porque el frío me cogió de pronto, entonces cesan los temblores. La piel recupera un poco su color, aunque se mantiene algo frío. ¿Y ahora qué pasó? Que ya el hipotálamo ordenó que se empiece a producir más energía, y esta mayor producción de energía por el cuerpo, pues esto se va a compensar el calor que estamos perdiendo. Se equilibra y el frío disminuye la sensación de frío, no la temperatura externa, sino la sensación de que esta temperatura externa ejerce sobre nuestro cuerpo. Si la temperatura del medio ambiente es superior al cuerpo, calor intenso, yo he estado hasta 44 grados centígrados, no me imagino de ir para allá, pero yo sé que existen muchos lugares con más de 50 grados centígrados externos, pero bueno, el cuerpo nos protege para esto. Si entonces sube mucho la temperatura exterior, los mecanismos de radiación, conducción y convección no funcionan, se desbloquean. ¿Cómo van a mandar calor para afuera si afuera hace más calor que adentro? Pues entonces esos mecanismos no funcionan. Ahora bien, los movimientos de las moléculas del aire fuera y de los objetos que están fuera es mayor que nuestro cuerpo. Y eso hace que no funcione adecuadamente la pérdida de calor por esta vía. El calor de la sangre y del cuerpo aumenta. Va aumentando, ¿por qué? Porque no podemos perder el calor. El termostato hipotalámico se activa. Algo le dice a él, está subiendo mucho la temperatura externa y está afectando la temperatura interna. Entonces, ¿qué hace este termostato? Le queda un solo mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? La evaporación. Perdimos los mecanismos que no son por evaporación, radiación, conducción, convección, porque no pueden ser. Las reglas físicas no permiten. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues a sudar. Vamos a sudar. Y mientras más suda, se evapora el agua, más se pierde calor. Y entonces, bueno, pues mejora un poco. Cuando sudamos mucho, decimos, bueno, refrescó un poquito. No, refresqué yo, refrescó el hipotálamo. Sudamos y seguimos sudando hasta que nos sentimos menos calurosos. Por alguna vía, porque nos sentimos menos calurosos, porque por alguna vía conseguimos equilibrar la temperatura corporal con la del medio ambiente, y por lo general esta temperatura no se equilibra con tanta facilidad. Por eso nosotros tenemos lo que ya habíamos hablado, que es la regulación por el comportamiento de la persona,
que utilizamos ropas más frescas en verano, ropas más abrigadas en invierno, ventiladores, aire acondicionado, etc. Ahora, ¿cómo es que la sudoración ayuda a perder el calor corporal? El sudor que se agrega en las glándulas de la piel es líquido, pero tiene que evaporarse, se evapora. Al evaporar pasa de estado líquido a estado gaseoso. Al pasar a estado gaseoso, consume energía. Esta energía es energía que le da a la piel, porque se da en forma de calor, el calor corporal. Y entonces cuando se evapora, él se lleva calor del cuerpo hacia el medio ambiente. Este es el mecanismo de perder calor por la sudoración. Por la evaporación del calor se pierde hasta un 27% del calor del cuerpo, porque el agua para evaporarse necesita tomar este calor y eso disminuye la temperatura, como ya hablábamos ya. Si el sudor, por ejemplo, no se evapora, no se mueve que se evapore. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad, es en tiempo de verano y mucha lluvia. Entonces la humedad ambiental no permite que el sudor se evapore, el sudor se queda ahí. Entonces como no se evapora, no consigue disminuir la temperatura y entonces el sudor corre por el cuerpo sin refrescar. Sudamos y sudamos y entonces nos sentimos cada vez más mal porque estamos perdiendo líquido. Ya hablaremos de eso. Cuando hablemos del balance, del equilibrio acuoso, pues entonces nos sentimos mal, nos deshidratamos por ese calor y nos refrescamos. Nos refrescamos porque el sudor no se evapora. El grado de humedad del aire es mayor y entonces impide esta evaporación. La evaporación de un gramo de sudor hace que se consuma 0,58 kilocalorías por un gramo de sudor evaporado y esto es calor que obtienen de la piel. Estas 0,58 kilocalorías que se pierden, no se pierden, se pasan a ser calor, se metabolizan, se convierten en calor y este calor se pierde con la disipación. Vuelvo a decir, no se pierde, simplemente al evaporarse el sudor, pues pasa al medio ambiente. La evaporación ya mencionamos que se produce también por respiración insensible, es un mecanismo muy importante que siempre está presente y se evapora también constantemente en las vías respiratorias, sin que nosotros nos demos cuenta de ello y por este mecanismo también se pierde calor constantemente. Por ejemplo, estoy hablando ahora con ustedes, estoy hablando mucho, tengo la boca abierta, la boca se hizo para estar cerrada muchas veces, no más que para comer y para hablar lo indispensable, porque también se dice en boca cerrada, muere por la boca, ¿no? Y en boca cerrada no entran moscas. Son dos frases muy interesantes. Como yo estoy hablando con ustedes constantemente, pues estoy perdiendo más líquido de la boca. Ese líquido pasa de la garganta a la boca, pero la garganta pierde más líquido. Y entonces pasa a las vías respiratorias. Consecuencia, se me seca la boca, se me seca la garganta y se me seca la laringe. La voz se me pone un poquito difónica, como me pasó hace poco acá, y tengo que parar de grabar para tomar un poquito de agua. Ese es un mecanismo de pérdida de líquido y por tanto pérdida de calor cuando se habla mucho. Ahora no vayan a hablar mucho para perder de peso, eso no es así, ¿eh? Hagan mejor ejercicio. La perspiración o sudoración insensible por la piel y las vías respiratorias es un mecanismo que está activado constantemente. La pérdida de calor por la respiración se produce por los mecanismos de evaporación y también aquí no solamente evaporación, sino también el mecanismo de convección, es decir, calentamiento y humectación. El aire que entra a los pulmones se calienta, sale y entra aire más fresco. Así que los pulmones utilizan dos mecanismos, evaporación del agua del líquido en los pulmones y la convección para perder calor. Dos grupos de factores influyen en la mayor o menor pérdida de calor por la respiración también. Por una parte, las propiedades del aire que es inspirado, es decir, la temperatura y el grado de humedad del aire inspirado va a influir en la cantidad mayor o menor de energía que se da, en este caso de calor que se pierde por la vía respiratoria. A menor temperatura ambiental del aire y menor humedad se pierde más calor. Y eso es por eso cuando hace frío, ¿qué hacemos? Utilizamos una bufanda. ¿Y qué nos tapamos? La vía respiratoria de la nariz con una tela cualquiera, no tenemos bufanda, una tela cualquiera, nos tapamos. Y entonces cuando respiramos, cuando expiramos, cuando sale el aire caliente de los pulmones, ese aire caliente se queda aquí. ¿Se queda dónde? Entre la tela que estamos utilizando para protegernos y el cuerpo. Y entonces cuando volvemos a inspirar, inspiramos aire caliente. Y esto protege nuestras vías respiratorias. O sea, la protección de nariz y boca cuando hace frío intenso es muy importante para no perder calor, para conservar nuestro calor y sentir menos frío. No es solamente porque el aire frío me molesta. No, el cuerpo está perdiendo calor por esa vía. Entonces usted se tapa, se protege bien y eso se va a sentir pronto confort, menos frío, siente menos frío. Y no solamente porque el aire entra y sale, sino porque pierde calor por esta vía. También tenemos algo muy importante que son otros grupos de factores como la frecuencia que estamos respirando. Cuando se respira mucho, pues entonces perdemos más calor. Cuando tomamos mucho aire en cada respiración, perdemos más calor también, porque cuando botamos más calor. Y estos son mecanismos también
de regulación de calor. Resumiendo, cuando la temperatura ambiental está elevada, hace calor. Cuando hace calor, se activan los mecanismos para perder calor, como mayor dilatación de los vasos sanguíneos en la piel, vasodilatación cutánea, que es ese mecanismo. Esto aumenta la pérdida de calor por los mecanismos que habíamos mencionado, que no son de sudoración, como es la radiación, la conducción y la convección. Ya hemos mencionado varias veces, están cansados de oírlo. Y por otro lado, el aumento de la sudoración también hace que se pierda calor por evaporación del sudor, la llamada perspiración sensible. Pero al mismo tiempo también se pierde calor constantemente por la piel y por la vía respiratoria, la llamada perspiración insensible, porque no nos damos cuenta de ella, y al mismo tiempo el hipotálamo ordena, por secreciones hormonales, que disminuya la cantidad de calor que produce el organismo para compensar un poco el calor exterior. Bueno, ya nos estamos extendiendo, he repetido mucho algunas cosas, no sé si los cansé, los aburrí, o fue bueno para que se entienda mejor, pero bueno, ya lo hice, ya repetimos algunas cosas una y otra vez, machaqué un poquito en algunos temas. Dejamos para el próximo programa la regulación fisiológica de la temperatura corporal cuando hace frío, porque si no vamos a estar aquí desde ahora que está empezando la primavera hasta que llegue el verano. Bueno, hasta el próximo programa. Chao.